Aprovechamos para recordarle nuestras cuentas, @en contexto piso y @Carlos Penaloza. Sus comentarios siempre son bienvenidos acá y sobre los temas económicos además siempre nos gusta escuchar la opinión de nuestros usuarios. Ya por aquí Ludewick nos envió un par de comentarios que los vamos a leer en la siguiente parte de esta entrevista. @en contexto piso y @Carlos Penaloza. Saludamos a nuestro primer invitado, Leonardo Soto, un gusto que nos acompañe ya a la primera entrevista para este año y un año que comienza desde el punto de vista económico con protestas en la calle, con reclamos por parte de la administración pública y pudiéramos incluso agregar, por lo que vemos en redes sociales, un descontento generalizado. Hay quienes creen que porque los empleados públicos son los más afectados no significa que quienes trabajan en la administración pública o son empleados de alguna empresa no sufren las consecuencias de lo que ocurre en materia económica, y sí las sufren porque además hemos empezado a ver el fenómeno de lo que han llamado la inflación en dólares. Algunas estimaciones hablan de una inflación, una variación de precios en dólares de hasta el 50%. Entonces todo lo que está ocurriendo afecta tanto a los empleados públicos, que son los más golpeados, incluso los pensionados por supuesto, pero también a la administración privada tiene de alguna manera su impacto lo que ocurre en materia económica. Vamos a hablar de esto, del tema salarial, qué hacer, porque pareciera estamos en una situación bastante compleja para satisfacer el reclamo de quienes están en la calle, y digo compleja como país, no como Estado, porque por supuesto le toca la decisión al gobierno nacional. Pero antes de eso, hoy amanece Venezuela también con una noticia respecto al tema del crédito. Quisiéramos comenzar por allí. Esta medida que estamos viendo, un 30% del incremento de los créditos sobre los depósitos en divisas de la banca, ¿cómo puede impactar? Es una medida que va en la dirección correcta, entendiendo que ha sido un reclamo de quienes, por supuesto, se dedican al seguimiento de la materia económica en nuestro país, incluso de los sectores productivos, que hablan de la necesidad del crédito para precisamente estimular la producción nacional. Carlos, mira, crédito necesario, pero la medida anunciada es no suficiente. 30% no es suficiente. 30% no es suficiente. Estamos hablando de una economía que tiene sequía financiera desde hace más de 3 años y un declive en producción y en participación real de producción nacional que se ha visto inclusive afectada por los productos importados que siguen llegando a los puertos nacionales. Entonces, si tú le dices a la economía, tengo para ti un 30% de los depósitos en dólares de la banca para satisfacer la demanda comercial, que ese debería ser el norte, no solo comercial, económico en todos sus sectores, producción, comercio, servicio, tú le estás arrojando al empresario o al que puede tener acceso a ese crédito un mensaje de prioriza. Y en la priorización a veces hay muchas deudas, muchos problemas que no han sido cubiertos propios por la actividad económica per se, es decir, la actividad de vender, recuperar, capitalizar, tener flujo de caja, y le estás diciendo, te voy a dar una oxigenación para ver cómo se mueve este primer trimestre, inclusive el primer semestre, y en función de eso se evalúa cómo va mejorándose posiblemente la política crediticia. ¿Qué ocurre en estas circunstancias, Carlos? Que cualquier salida de dinero a la calle, sin una base sólida en materia de reservas internacionales, un camino ya recorrido en materia de producción, acuerdos internacionales para exportación. Por eso es que tú estás viendo una insistencia bien recurrente de representantes del Ejecutivo Nacional en que Venezuela exporte, y eso es muy positivo. El que se incentive la política de exportación es extraordinariamente positivo, pero hay muchos elementos que deben cumplirse para que eso se logre. Necesitamos divisas que vengan de fuera para poder alimentar las reservas internacionales. A su vez necesitamos fortalecer la producción local con créditos que, si bien se otorgan en este momento bajo esa cuantía, parecen ser insuficientes. Y necesitamos fortalecer una infraestructura en servicios que está muy debilitada por más de 15 años de no inversión en servicios básicos como vialidad, electricidad, agua, gasolina, entre otros. Entonces deja un panorama difícil para decir que solo con ese 30% y analizando quiénes van a recibir esos créditos en función de su capacidad en garantía de activos, de depósitos en reserva en divisa inclusive, de actividad comercial comprobable, de solvencia fiscal en una economía que supera el 55% de informalidad, deja muchos espacios abiertos de análisis a esa posibilidad de que ese crédito actualmente anunciado pueda generar un beneficio significativo en el corto plazo. Estamos hablando además que esto signifique algún ajuste del encaje legal, que recordemos además está por encima del 70%, o por el contrario no es una medida que vaya de la mano, para que lo entienda la audiencia, porque se aclara es 30% sobre los depósitos en dólares, y también valdría la pena saber cómo es esa relación en la banca entre lo depositado en bolívares y lo depositado en dólares. ¿Es el 30% de qué? De ese total, ¿no? Claro, la banca tiene en depósitos en reserva en dólares por esta transacción que se hace continuamente a través de las mesas de cambio interbancario, unos depósitos en reserva que a su vez reporta al Banco Central como parte del encaje legal. Algunos quedan en sus arcas, otros pasan directamente a ser propiamente parte del activo del Banco Central. Hay un depósito en reserva en dólares en divisa para la banca que es utilizable para crédito. Eso estaba suspendido. Y de ese porcentaje, o sea, de esa cantidad, que ni siquiera es el 100% de las divisas a la vista para la banca, yo puedo utilizar un 30%. Es decir, del total,
tengo apenas un porcentaje y de ese porcentaje voy a utilizar un porcentaje. ¿Ese porcentaje en cuánto podría estar hoy? Haciendo alguna estimación de cómo se está comportando la economía, entendiendo que el Estado viene precisamente inyectando dinero a la banca en las mesas de cambio. Lo que pasa, Carlos, es que la inyección de dinero a la banca a través de las mesas de cambio no queda en la banca. Gran parte de esas divisas, y eso es lo que mantiene este movimiento, tipo de cambio, salen a los compradores de dichas divisas que tienen bolívares y esos capitales se reciben. ¿Y qué hace el usuario final con ese dinero? Es lo que es parte del proceso circulante en la economía. Puede que lo invierta en negocios, puede que compre bienes y servicios, puede que pague a proveedores internacionales. Entonces, es decir, que ese dinero que inyecta el Banco Central a la banca local queda en la banca, no es así. Entonces, tenemos unos depósitos en reserva de parte de la banca que de un 100%, la banca pudiese utilizar tal vez un 50% efectivamente, y de ese 50% ahora pueden usar ese 30%. Puede usar un 30%, y si lo vemos en términos generales, por lo menos una pyme que ocupa 25 trabajadores, dependiendo por supuesto de su actividad económica, puede estar facturando ingreso bruto, facturación total al mes, dependiendo del rubro, que generalmente está asociado con consumo masivo, entre 30 y 35 mil dólares al mes, de lo cual, si es consumo masivo, no pasa de un 3.5% de utilidad neta, lo que significa que ante la variación del tipo de cambio y el ajuste precisamente por variación de tipo de cambio, yo puedo estar requiriendo de ese 3.5% de utilidad un 2 o un 2.5% para reinyección a capital y recuperación del inventario. ¿Qué queda como utilidad? Prácticamente nada. ¿Qué hace el empresario en esa circunstancia? Comienza a pensar, tengo que aguantar todo lo que pueda aguantar a pulmón propio hasta que las circunstancias me favorezcan desde el punto de vista económico. No ha ocurrido en los años recientes. Entonces, ¿qué hace el pequeño? Recurre a la banca. Le dice, mira, capitalízame porque tengo un flujo en ingresos que es apropiado a la posibilidad de responder a ese crédito. Va a la banca, no estaba habilitado precisamente por las restricciones de encaje legal que se habían dado y la contención financiera que era necesario aplicar desde el punto de vista de política monetaria para el gobierno en curso, por su gran necesidad de contener la hiperinflación y la inflación, que lo logró durante un tiempo, pero que ya estamos viendo que ya no se logra contener en la misma medida que lo hacían antes. Entonces ahora el pequeño dice, mira, dame ese crédito que yo necesito. La banca te dice, estos son los costos financieros asociados a los plazos de pago, deberían ser por lo menos de 8 meses mínimo para un crédito comercial, un crédito económico productivo, y el pequeño dice, bueno, ahora que lo tengo que ver si capitalizo, si cubro deudas, si puedo mantenerme. Por eso digo que es insuficiente en términos generales, porque ya el empresario, sea pequeño, mediano o grande, se enfrenta a muchas dificultades que están allí, siguen en pausa, que trata de solventarlas, y que este crédito pudiese convertirse en un puente para eso, pero no en un pilar de impulso para su actividad económica productiva. Podemos entender entonces que no puede ser una medida aislada el tema del crédito, que tiene que ir más allá con todo el resto de las variables económicas. Al regreso de la pausa hablamos de eso. ¿Qué pasa este 2023? Porque nuestro invitado hablaba precisamente de cómo se había de alguna manera logrado una contención de la hiperinflación, pero hoy nuevamente el término hiperinflación está en el debate, las posibilidades de que la economía venezolana vuelva a la hiperinflación, y que ha llevado a que el venezolano hoy en ingresos mínimos tenga un salario inferior a los $6. Lo conversamos luego de la pausa con Leonardo Soto, economista. Recuerden que también vamos a leer sus preguntas y comentarios. @en contexto piso y @Carlos Peñalosa. Bien, estamos conversando con Leonardo Soto, él es economista, y en esta parte vamos a hablar de este 2023, un año que comienza con cierta incertidumbre desde el punto de vista económico. El término de la hiperinflación ha vuelto al debate, el término de la dolarización también incluso está como vía para solventar lo que está ocurriendo, porque por supuesto lo que hemos visto con la variación del tipo de cambio ha llevado a una disminución del poder adquisitivo tanto real como también en términos incluso comparativos con el dólar. Un trabajador que en marzo con 130 bolívares tenía un ingreso desde $30, hoy esos mismos 130 bolívares son $6. Y por supuesto todo ha elevado tanto su costo, como han señalado el Observatorio Venezolano de Finanzas, como quienes hacen la cesta Petare, la canasta alimentaria del CENTAS. Es decir, la realidad del incremento de los precios no va a la misma del poder adquisitivo del venezolano. ¿Qué hacer en ese sentido? Porque la preocupación del ciudadano quiere un aumento de salario. La gente en la calle, los maestros, todo el mundo quiere un aumento de salario, pero ¿qué hay más allá de ese aumento? Porque la respuesta de algunos voceros, y digo una respuesta de alguna manera de reflexión, es que hay que hacer un ajuste sostenible en el tiempo. Lo escuchamos decir a Freddy Bernal, y hemos visto al Ejecutivo con cierta cautela, podríamos pensar además, porque no se ha tomado una decisión entendiendo lo que está pasando en la calle.
Carlos, fíjate una cosa, en ciencia económica, en teoría económica, en las circunstancias actuales de Venezuela, con unas reservas internacionales alrededor de 5.000 millones de dólares, con una actividad de exportación disminuida, producto de, uno, la disminución de la producción en sí, y dos, el tema de las sanciones que afectan la posibilidad de hacer negocios internacionales, con aún un margen de incertidumbre internamente en el país que lleva a que muchos actores sociales, económicos, sigan no confiando plenamente en las decisiones que se toman desde el punto de vista económico-político a nivel de lo que hace, por supuesto, el Poder Ejecutivo. Todo elemento financiero que se incluya en la ecuación es muy, digamos, corrosivo, tóxico y implosiona esta estabilidad artificial que se creó a partir precisamente de esta inyección constante de divisas a la economía, producto de esa gran necesidad de contener el fenómeno de hiperinflación que llevó precisamente a que el país se viera en una situación de gran crisis política y social durante el año 2015, 2016. Afectando también además las reservas internacionales. Afectando, ¿no?, las reservas internacionales, afectando nuestra posibilidad de endeudarnos internacionalmente hablando, que la deuda a nivel de la posibilidad, pues, de tener acceso a ese dinero fresco es necesario en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Si gobierno dice aumento sueldo a X en comparación con lo que se está solicitando. Pongamos $30 otra vez, como el escenario de marzo. O un poco más, Carlos, porque ¿qué pasa? Ya tú no puedes obviar el hecho de que una cesta básica para un grupo familiar de 4 personas en este contexto está alrededor, en promedio mínimo, llevándolo un mínimo de los mínimos, en $350. Si hay otro tipo de análisis que dicen que la cesta básica está por debajo de eso, perfecto, lo recibo, lo leo y lo analizo con mucho gusto. Ese es el promedio general de este compendio. Ahora, si yo arrojo esa cantidad de dinero en aumento de salario para todas las personas que lo están solicitando porque lo merecen, porque es una deuda pendiente que tiene el gobierno, inclusive desde la administración del señor Hugo Chávez, para en cuanto al poder adquisitivo del venezolano, eso pudiese convertirse automáticamente en inflación. Repito, considerando que nuestras reservas internacionales son insuficientes, que nuestra capacidad de producción y exportación de petróleo también es pequeña en comparación con la capacidad que tuvimos operativa en el año 2013, que aún no vemos un horizonte totalmente claro con relación al tema de exportaciones no tradicionales, aunque se está incentivando aún mucho camino por recorrer con relación a ello. Y el gran punto clave es, y aquí es donde viene el tema de ser sincero y frontal, qué tanto el gobierno va a decirle a las personas que están solicitando este aumento cuáles son las cuentas que en efecto pueden tocar para realizar ese aumento que no se convierta en un castillo de naipes desde el punto de vista inflacionario. Eso es lo delicado de este tema, eso es lo delicado de que se haga un anuncio donde claro, tal día vamos a decir que se va a dar un incremento del salario, generando una expectativa que inclusive puede ser aún más peligrosa. Es decir, esta situación es muy delicada, es muy sensible, no existe una solución mágica ni rápida, pero sí el gobierno tiene hoy, en función de sus competencias como Poder Ejecutivo, encontrar el camino para poder solucionar este gran requerimiento nacional, porque no se trata de un grupo de 50 personas, se tratan de millones de trabajadores. Sí, estamos hablando en la administración pública de más de millones de trabajadores. Parece haber dos caminos entre el debate que hoy hay. Uno, aumentar, como vimos en marzo, aumentar a $40, $50 lo que considere el Ejecutivo y ver cómo lo hace sustentable en el tiempo, y otro es indexar los salarios al dólar. ¿Cómo son? Eso ya se habló, de hecho ese fue el primer anuncio que en agosto del 2018 llevó a que Venezuela pasara a una especie de pseudo dolarización o una dolarización parcial, porque ciertamente ante la renuncia diplomática o no renuncia, digamos ciertas diferencias diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, hablar de una dolarización en efecto formal en nuestro país es técnicamente imposible, pero ciertamente tú necesitas tener una moneda, una divisa de referencia que respalde la liquidez que tienes en circulación, y en este caso ese es el papel que juegan las reservas internacionales, que siempre históricamente han sido en divisa estadounidense para nuestro caso. Entonces, si tú le dices al trabajador, voy a indexar tu sueldo a una moneda de referencia, en ese momento lo llamaron petro, utilizando ese elemento que era medio petro. De una moneda digital que aparentemente iba a ser como que esa medida de paridad. Pero ¿qué pasa? Si tú te vas a las arcas para tener respaldo efectivo de esos dólares que estoy entregando, anclado o asociado a esa divisa de referencia, y no las tengo disponibles, ¿de dónde salen entonces esos dólares? Tengo que encender la máquina de generación de dinero inorgánico, y eso automáticamente se convierte en inflación. La inflación se convierte en una
cascada, una catarata indetenible de otros problemas a nivel económico que son, desde el punto de vista político, para un gobierno que en este momento está entrando prácticamente en campaña electoral prolongada para un año 2024, que además es políticamente complicado, se convierte en un arma de doble filo. Entonces, ¿cuál es el gran...? Y asumir una moneda diferente al bolívar significa además perder esta capacidad de hacerlo, ¿no? Porque Mira, tú no puedes imprimir dólares, no puedes imprimir euros. Un gran problema económico con la circulación multimoneda, que oxigenó, sí, este gran problema de liquidez que existía en la economía, de efectivo, de reserva de valor. Pero, por ejemplo, en Táchira, en Barinas, en Apure, el bolívar no existe. O sea, domina el peso colombiano. Entonces, cuando ya tú no tienes esas fronteras que son elementales, que definen la identidad económica, social y política de un país, y tus ciudadanos comienzan a utilizar más una moneda extranjera, se van a sentir más propios de ese país que les está dando una moneda que les permite una reserva de valor más sólida que la moneda de curso legal propia del país. Entonces, eso además de tener un efecto económico, también tiene un efecto de identidad social que es crucial para nosotros como venezolanos, tener sentido de pertenencia y poder trabajar en función de la recuperación de la economía. Es decir, esto, económicamente hablando, tiene muchas aristas. Tiene aristas sociológicas, psicológicas, filosóficas, que afectan toda la decisión, toda la base, toda la estructura funcional de un país que sigue teniendo muchos problemas. Lo que sí es cierto, Carlos, es que todas estas tareas pendientes que tiene el Ejecutivo Nacional en materia económica no puede, no debe seguir postergándolas. Es decir, entrando en un 2024 complicado, y más cuando en medio de campañas electorales se comienzan a ofrecer muchas cosas que económicamente son inviables. Tú recordarás que en algún momento, en medio de la efervescencia de campañas electorales, se ofrecieron tarjetas donde tú podías sacar de un cajero parte de la renta petrolera, una cosa absurda totalmente. Que en algún momento alguien también ofreció, hay que dolarizar, que esa es la solución a todos los problemas. Eso es un espejismo. Sí soluciona algunas cosas monetarias, pero no soluciona la crisis económica. Así como eso, muchas otras cosas. Comienzan a ofrecerse cosas, y los ciudadanos se hacen una idea errónea de lo que implica administrar efectivamente los fondos de un país. Yo siempre he partido de un principio, desde el punto de vista político, que tiene que ver con lo económico. Los ciudadanos esperan de un gobierno que generalmente les provea de mucho, dame gratis, y obviamente eso sale de una cuenta que se acaba. Cuando los ingresos no son suficientes, esa cuenta llega a un punto de declive. Entonces, cuando ya no tengo más para darte, la ciudadanía responde y te castiga. Y elige a otro gobernante y le dice, bueno, arregla el problema que se generó, pero para yo arreglar ese problema tengo que aumentar impuestos, tengo que generar recaudación, tengo que hacer algunos recortes. Entonces la ciudadanía dice, bueno, pero aquel me daba, ahora este me está quitando, pero resulta que yo tengo que llenar la cuenta. Entonces, en ese proceso de que uno sale y el otro entra ofreciendo cosas que no tienen que ver con una realidad económica práctica, aquí es donde viene lo importante del plan económico. Yo hasta ahora, salvo aquel plan estratégico que se presentó entre el 2007, 2003, 2007, que tenían matices presupuestarios interesantes, hasta este momento yo no he visto un plan económico serio, actividad casada con línea presupuestaria. Claro. Y eso está afectando la posibilidad de proyectar recuperación y crecimiento en el mediano plazo. Porque hemos visto propuestas, acá han venido candidatos ofreciendo a los maestros $2.500, hemos visto candidatos diciendo que hay que dolarizar la economía, es decir, hay muchas propuestas, pero lo que dice nuestro invitado, ¿cómo se hace sustentable en el tiempo o cómo llegamos allí? Pero el panorama parece sombrío entonces, porque cualquier decisión es mala para el ciudadano, parece, ¿no? Mira, sea que se aumente o sea que se tomen estas medidas que parecen tener un impacto fuerte en la economía. Este equilibrio o esta estabilidad que se vendió durante el año 2022 y este crecimiento económico, que sí hubo crecimiento económico financieramente hablando, estadísticamente hablando. ¿Y todavía se proyecta para este 2023 un crecimiento? No, es que en efecto, Carlos, porque si tú lo ves, tú ves ese crecimiento o esa posibilidad de crecer directamente relacionada con la actividad petrolera en Venezuela, estamos exportando más. Estamos generando negocios nuevos con aliados claves, como es el caso de esta empresa norteamericana. Estamos mejorando nuestra perspectiva de comercialización internacional y eso reporta un mejor flujo de caja para el país. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista estrictamente financiero, sí, en efecto, hay crecimiento. Y lo hubo. El 15% que mencionó, o el más del 15% que mencionó el ciudadano Nicolás Maduro, eso es debatible. Puede que sí, puede que no. Aún hay que hacer esa compilación de las cuentas nacionales. Pero si nosotros lo vemos en frío, crecimiento en solo un periodo, cuando hemos tenido 15 años de decrecimiento y de crisis sostenida, esta inflación, hiperinflación, un solo periodo no te garantiza una distribución apropiada de ese crecimiento para mejorar la calidad de vida de por lo menos el 70% de los ciudadanos, que esa es la media general para decir que un país está económicamente y socialmente saludable. Ahora necesitamos, para decir que en efecto
podemos ver mejoras sustanciales de nuestra economía y calidad de vida, por lo menos como mínimo 5 periodos de crecimiento sostenido que superen el 2.5%. El gobierno no la tiene fácil y realmente estar en sus zapatos debe ser muy complicado. Cualquier decisión que en este momento tomen va a tener una consecuencia, sea en mayor cantidad, en menor cantidad, pero va a tener una consecuencia. Y ciertamente esto es el acumulado de tratar de mantener un status quo en estabilidad relativa que, como siempre lo he mencionado, por lo menos en los últimos 3 años, ha sido netamente artificial. Bien, Leonardo, vamos a leer un par de comentarios ya para despedir la entrevista rápidamente. En Twitter nos escribió Manuel Chauran, @Manolo387. Colega, mi pregunta es, si estamos en un país dolarizado en precios y los sueldos en bolívares, con una hiperinflación, ¿cómo es posible tener 130 bolívares y $6? ¿Cómo vive una familia de 2 integrantes? Es insólito e increíble por estas marchas. Económicamente es inviable, para un presupuesto familiar es insostenible. Toda familia debería tener dentro de su ingreso familiar la posibilidad de destinar un 40% de ese ingreso a gastos mensuales, destinar un 20% de eso al ahorro, un 20% de eso a la inversión y un 20% de eso posiblemente al ocio. Es decir, si el venezolano no tiene la posibilidad de tener acceso a esa distribución orgánica, saludable y necesaria, obviamente como país estamos mal. Y finalizamos con Ludewig, esto es a través de Instagram, @Ludewig1957. Hay un dato en redes sociales con respecto al sueldo base en varios países. En República Dominicana, $600, en Argentina, 185. Aquí corre el rumor que podría aumentarse a $50, pero seguiremos padeciendo los viejos y los trabajadores públicos. Esa cantidad en incremento obviamente tiene que responder a la posibilidad, como lo mencioné, de depósitos en reserva, en este caso a través de reservas internacionales, y la cantidad suficiente de producción que lleve a que ese dinero en circulación no genere más inflación o no genere nuevamente el fenómeno de la hiperinflación. Ciertamente hay muchas variables que atender y el gobierno tiene que colocarlas todas sobre la mesa al momento de decidir cuál es la cantidad que le permitiría su rango de acción financiero poder colocar como un posible aumento. Bien, Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Leonardo Soto con nosotros, economista. Hacemos una pausa y cambiamos de tema, nos vamos a lo político. Emilio Useche estará con nosotros en estudio del partido UPP 89.